Yo su madre, man. Y después yo soy el que da. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en cosas tan básicas como si hay tema o no hay tema, querido Mirko? ¿Cuándo? Cuando leamos lo mismo en los diarios, pues. ¿Qué? Si vos no has leído ni un diario, estáis ahí en la playa. He Mentirosa. leído todo. Leí a Enrique Correa, no sé si tú lo leíste hoy día. Mira, lo leí, pero lo que más me pareció interesante es que sea la portada del mostrador todo el día. Como buena foto, porque podría ser el texto, pero buena foto de él, bien, ¿cachai? No para Claro. basurearlo ni para ningunearlo, sino para escucharlo. Y dije, ups, ¿y en qué minuto la brecha del tiempo me hizo irme 15 años para atrás? Eso me llamó la atención más que lo que dijo Enrique Correa, que dice cosas sensatas, digamos. En fin. No, yo creo que hay dos cosas valiosas, no dice ni una cosa sensata, dice cosas interesadas, y esto del poder, de darle en buena hora dice cosas interesadas porque tiene interés. Obvio. Lo mejor es la entrada, es importante y reconocido, lobista, dice, ¿no? Y habla de su empresa, imaginación. Y lo cierto es que cuando hablamos del desplome, hay partes evidentes del desplome y hay partes más desconocidas del desplome. Una de esas es la cantidad de problemas económicos que tiene Imaginación. Enrique Correa ha pedido a algunos de actores del poder económico plata por adelantado por asesoría. Entonces, eso habla, esto ya hace un par de años, ¿no? De que seguirle la pista a los actores que han sido el centro del poder de estos últimos 30 años del Chile neoliberal, ¿no? Implica darse cuenta que el deterioro es total, que hablamos de una hipótesis completa, perfecta, redonda, ¿no? Enrique Correa fue asesor clave, por ejemplo, de Álvaro Sayé, y Álvaro Sayé fue un actor de poder muy decisivo, ese poder que tenía a través de Copesa, ¿no? Un portaaviones de los medios que ponía la pauta. Y Álvaro Sayé ahora hace, no sé, unos meses, no tenía plata para pagar un bono de repactación de deuda. Entonces, estamos hablando del desplome que es menos notorio, es menos evidente en esos casos a nivel masivo, porque la gente ve las noticias en la televisión nomás. Y se nota el desplome en Carabineros, se nota en el gobierno, se nota en la política, pero se nota también en los actores y los poderes fácticos, en la trastienda. Pues entonces, sí, hay algo interesante. Entonces, hay algo también de entrevista encargada, hay algo de revalidar al personaje para el mundo en el que el personaje vale, no significa que esté acabado, significa que está deteriorado, pero como conjunto de actores institucionales que son parte del entresijos de poder de estos 30 años. Alguien hoy día decía, mi colega y amigo Freddy Stock, ¿no? Oye, que el fútbol, porque el triunfo de 1-0 Colo-Colo sobre Antofagasta, ¿no? Y expulsaron a un jugador de Antofagasta, claro. Oye, pero bueno, pero no se roba en el fútbol. El fútbol ya se lo robaron, si el fútbol es parte del modelo hace rato, ¿no? ¿Qué parte no se entiende de el fútbol es un negocio? Y para eso hicimos un podcast especial con Felipe Bianchi, que Y lo vamos a hacer un seminario. recontra recomendamos. Sí, sí. Y vamos a hacer un seminario sobre fútbol. Sí, a mí lo que más me ha parecido interesante de este incipiente todavía 2021 es ¿se acuerdan de esa vieja tradición que me enseñaba mi abuelita de que eh, el día 1 era como enero, el 2 era como febrero, el 3 era como marzo? Yo lo Bueno, sigo creyendo. Yo lo sigo creyendo. Estamos en marzo. pero Estamos en marzo. yo voy justamente a asumir que eso es así. Y yo creo que hay una cosa que hemos hablado muchas veces en los seminarios que tiene que ver con la diferencia entre el enemigo táctico y el enemigo estratégico. ¿Qué te vas? Ya, chao. Y el enemigo, y ahí hay un tema para los sectores de izquierda ahora, es muy interesante, porque yo puedo entender desde el punto de vista de la táctica lo que está pasando con los sectores de la izquierda respecto a no pactar con la centroizquierda. Eso es comprensible porque han luchado por tiempo para reemplazarlo y han hablado pestes correspondientemente de aquellos, y por tanto hacer una alianza sería muy, muy inadecuado. Pero el problema es que hay una vieja historia, estratégicamente hablando, hay una vieja historia que dice relación con lo siguiente.
los ciclos como este, donde la izquierda tiene una gran oportunidad, normalmente la izquierda avanza muy poquito, 2, 3 años, ¿no? Y, y luego de eso viene una, un triunfo luego de un agrupamiento estratégico de la derecha, ¿no? Un triunfo por décadas. Eso pasa a nivel mundial, pasa con el fascismo, pasa después con el 68, la oleada izquierdista del 68, y después del 73, que no es el 73 chileno, sino el 73 de la crisis económica mundial, viene un agrupamiento de los sectores de derecha que termina con la era Reagan, Thatcher, Juan Pablo II, de la cual recién nos estamos logrando deshacer un poco en el caso chileno. Entonces, objetivamente, es una situación bien distinta a lo que a la problemática que se plantean muchos de estos grupos. O sea, yo tengo la impresión, con mucho dolor lo digo, ¿ya? Pero en el fondo no había ninguna posibilidad de no generar una convergencia. No existía esa posibilidad, con el dolor de estómago que te dé, con lo que signifique, como es la política, ¿no? Pero no había ninguna posibilidad en este momento. Porque además están todas las herramientas para que hayan las condiciones para que en los momentos donde sea pertinente hacerlo. Un ejemplo súper sencillo, súper obvio, súper claro, es que en los casos presidenciales hay primarias presidenciales y además hay segunda vuelta. Por lo tanto, ahí tú puedes ir separado todo lo que quieras. Pero en las otras elecciones, en la elección de constituyentes, por de pronto, si tú quieres tener la mayoría, no hay ninguna lógica en todo lo que está pasando en ese sentido, de la incapacidad de producir vinculaciones, articulaciones, coordinaciones, en fin. Yo creo que en ese sentido, este año nos da la bienvenida con una señal muy clara, de una mirada muy táctica, muy de corto plazo, muy de poca estatura histórica. Nadie dice que este sea un acuerdo así, vamos a decirlo así, totalmente entregado, ¿ya? Y abiertos a todos. Como todas negociaciones complejas, es dura, y se establecen los puntos y se demora y es complicado, pero son negociaciones que son importantes de llevar a cabo. Y en este caso ha sido bastante penoso el resultado, porque nos encontramos con un escenario en el cual, con un 70% de control del sistema desde el punto de vista de los votos, ya quizás más inclusive, si seguimos la lógica de la prueba, pero con un 70%, digámoslo así, ya, lo más probable es que la participación en la convención constituyente y en otros tipos de instancias, municipalidades, en fin, sea muchísimo más discreta. Déjame hacer 3 consideraciones rápidas. Bueno, la primera es que en el primer podcast del año, del primer actor político que hablamos fue Enrique Correa, digamos. No sé qué significa eso, pero no está ni calculado ni en la pauta y salió. Y quedó. ¿O es el canto del cisne? ¿Ah? ¿O es claro, la persistencia? Sí, no sé, pero este fin de semana ultra largo estoy medio cabalístico, así que no sé qué significa eso, pero estoy seguro que algo significa y que en algún minuto hablaremos de ello. Mostraré el sol. Lo segundo, muy ordinario, es que no nos hemos dado el feliz cumpleaños, el feliz año nuevo. Entonces, feliz año nuevo Mirko, feliz año nuevo Alberto. Un abrazo poderoso. O sea... E implacable. Por favor. Por supuesto. Solo quiero decir eso. Partimos así y partimos como somos, ahí de locura. Ni siquiera hicimos una primera entrada. Eso. Y la tercera consideración es que después de muchos meses, Alberto ha vuelto a esa luz divina que hace meses no la veíamos para quienes lo ven el podcast, ¿cierto? Y yo creo que algunos ya lo echaban de menos, aunque muchas veces esa luz divina está asociada a rollos de cabros chicos, a sonidos como las pelotas, a problemas en la conexión. Pero bueno. Ahí están los niños tratando de entrar al asedio. Sí, ya están preparando. Se están acercando. acercando. Es que no puedo usar las instalaciones que están preparadas para mañana y para el seminario. Entonces... Bueno, y esa es una última, en realidad es cuarta consideración muy cortita, que estamos haciendo este podcast en día domingo y lo vamos a subir en estreno ahora en un rato más. Ya son pasados casi las 9 de la noche, así que en un rato más va a estar en estreno prácticamente de inmediato. Y lo estamos haciendo porque mañana lunes tenemos un evento donde vamos a estar, pero que es fundamentalmente, o sea, que es de Alberto, que es el lanzamiento del libro Las 50 leyes del poder en el Padrino, y como va a ser a las 7:30 de la tarde, no sabemos exactamente a la hora que termine, nos parecía un sinsentido que estuviéramos con podcast en ese mismo día, así que por eso nos adelantamos, esa es la razón, y están todos convocados porque va a estar, es abierto, va a ser por YouTube Live,
a partir de las 7:30 de la tarde. Y entiendo, aunque todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que con Mirko vamos a hacer nuestra famosa rutina de melón y melame, ya ahora sí, en serio, para empezar... No, vamos con te lo mini y te lo mando, este lunes. Que son los primos de melón y melame. Melón y melame, sí. Eso es... Ahora, yo no sé si 7:30 de la tarde es horario para hacer eso, pero bueno, no sé, vámonos más, vamos. La cosa nuestra es 24/7. ¿no? 24/7. Considerando que la primera palabra la tendrá considerando que la primera palabra la tendrá el rector de la Universidad de Chile, va a ser fantástico. Se la vamos a dejar en bandeja, Los 178 años de historia, no, ahí. A ver si Enio nos da una clase sobre el poder. Po. Sí, pues. Eso sí que saben de verdad. Bueno, así que mañana a las 7:30, lunes 4 de enero a las 7:30 de la tarde, en YouTube Live, en el canal Alberto Mayolo en Medios, en YouTube casi todos están ahí, lo encuentran y los esperamos en vivo, ahí vamos a estar y va a estar súper interesante y va a ser el lanzamiento que da inicio en el fondo a esta semana de locura, donde vamos a estar en este seminario de las 50 leyes del poder en el padrino, nosotros tres, bueno, también está con Sergio Jara, que van ahí con Mirko a develar parte de los padrinos en Jara. Claro, yo te partí hablando, Enrique Correa, porque hemos estado revisando, ¿no? Material sobre los padrinos de Sanhattan, Julio Ponce Lerú, Andrónico Luxic y Álvaro Sayé, ¿no? Y en todo hay un factor coincidente, Enrique Correa y la concertación. ¿Ah? Entonces, vengo cargado, por eso que la entrevista y actualizado. No, ya no es lo que eran, pues eso es muy evidente. Sí. Las inscripciones todavía están abiertas, incluso para la última oferta, la oferta que no puede rechazar, que son los 3 seminarios de enero. El seminario parte el miércoles, partimos con Fernando Paulsen el día miércoles, en una mirada muy interesante del caso de Bucheta, en fin, lo tienen ahí en el programa. Y cerramos también con Fernando Paulsen, que va a ser el invitado de lujo en esta versión del Padrino, y va a estar como un verdadero don decidiendo quién tiene la razón. O sea que yo creo que le va a encantar. Sí. Le va a encantar a él y a la gente. Así que eso. Le hemos dado todos los superpoderes. Oye, sí, pero yo creo que parte bien el año político, en términos de lo que dice Alberto, que está ese debate respecto de la lista unitaria. No puedo estar más en desacuerdo con Alberto, ¿no? Respecto de justamente la mirada izquierda-derecha, es una mirada anacrónica para ver lo que pasa. Estamos frente a un fenómeno de dispersión de la energía, esa es la regla, diría el físico, en la cuestión. Entonces no puede haber unidad cuando la energía está dispersada. Yo creo que hay una nostalgia 88 tera, ¿ah? Como el 88, toda la concertación junta frente a este gran enemigo que era el dictador Pinochet, el gran malo, y era binominal. Bueno, y seguimos jugando a esa lógica binominal por 30 años, eso es parte del problema. Creo que es muy saludable que no haya lista unitaria, que haya mucha diversidad, porque el mundo del rojerío, además, que viene de este inconsciente colectivo del culto a la derrota, ¿no? Cree que la derecha es todopoderosa ahora y que efectivamente va a ir unida, porque cree que la unidad significa lista única. La derecha tiene algo peor que una ausencia de lista única, que es una incapacidad de comprender lo que tiene que defender, porque una parte de ella importante, no menor, la que tiene que ir a elecciones, ya entregó el modelo, ¿no? Y la fisura o la fractura de sus líderes, aquellos que tienen mayor posibilidades presidenciales, Lavín y Desbordes, por haber estado justamente en el ticket del apruebo para el plebiscito, vienen dando cuenta de ese tránsito. Entonces, no es cierto, ¿no?, que la derecha llegue en mejores condiciones que la izquierda. Por supuesto que en términos del cálculo en el eje izquierda-derecha puede ser el cálculo estilo análisis radial del día lunes, pero no es la realidad. No es la realidad, porque la derecha no tiene un modelo que defender, el modelo está muerto, se fue. No me extrañaría ver a buena parte de la gente que, entre comillas, va a ser elegida en la derecha defendiendo cosas que pueden horrorizar a Sanhattan, como lo horrorizó, ¿no? La cantidad de votos que tuvo el primer retiro, el 10%. Eso es una señal inequívoca del fin del ciclo, y la derecha también vive el fenómeno de la dispersión. El fenómeno de la dispersión, de la ausencia de liderazgos, de la no claridad
de rutas ideológicas es común a todo el sistema político. Pero en cambio, el derrotero, la fuerza, el poder está fuera. El Partido Comunista ha tenido el mérito de leer, ¿no?, que justamente el poder no está en cuántos constituyentes tengo yo, cuántos tienes tú, sino en cómo se acerca a la convención para ponerle una agenda de la que no pueda salir, vía presiones sociales, mediáticas, movilizaciones, amenazas. Póngale usted el apellido que quiera, legítimo o ilegítimo, según el manual es poder. El poder está en la presión para controlar. Es decir, yo no veo que la Constitución no consagre, después de lo de Argentina, el aborto libre. Por supuesto no va a ser a la chilena, no va a decir artículo 1 se consagra el aborto libre, pero no va a ser como la Constitución del 80, a través de un mecanismo por el cual no se puede invocar la Constitución para impedir una ley de aborto, como ocurrió con las 3 causales, ¿no?, que se ganó en el Tribunal Constitucional por el voto de María Luisa Abraham en su minuto, un voto dirimente. No, eso no va a pasar. No va a ser tan fuerte la presión, porque los feministas es una ola tan poderosa que va a poder haber una ley que no contraría la Constitución. Y si alguien osara, ¿no?, cranear esa jugada a los Jaime Guzmán a través de inciso, y de una suerte de sociedades cascadas para proteger la vida y la familia y todo ese discurso conservador, ¿dónde te firmo que eso va a explotar como la Estrella de la Muerte? Y pues cito la Estrella de la Muerte porque ahora que estoy en la playa he aprovechado de ponerme al día con Mandalorian. Eso. Sí, mira, yo creo yo creo que todo eso que tú dices es cierto, si el punto no es ese. A mí me pasa, por ejemplo, que en todas las instancias donde incluso bueno, nos pasó en política en las negociaciones con Darío, cuando estábamos en las distintas negociaciones, yo siempre fui bastante dejar pasar todos los temas que tenían que ver con lo administrativo, la negociación administrativa, digámoslo así. Y siempre aposté al triunfo de la batalla política propiamente tal. Y hay un aprendizaje que es súper obvio, y es que lo administrativo es muy poderoso. Muy poderoso. Tú dices bien, los grandes titulares no se van a cambiar. Estos grandes titulares post-estallido, allí están. Lo que pasa es que hay muchos otros temas que van de soslayo, que pueden ir pasando bajo el imperio del aprendizaje de esos procesos. Y esos procesos tienen que ver con la gestión justamente de cuánto tú logras convertir la energía disponible en el sistema en algo que, vamos a decirlo así, quede amojonado, que se transforme, que cristalice en forma elegante, digámoslo. ¿Ya? Claro, pero parece que eso todavía es como que no... Es que es el punto, porque, perdona, Sí. digo que creo que en el fondo el punto inicial, quedémonos en eso, a todo esto sugiero, dejemos un poquito a la derecha al lado, porque hay otro tema que es interesante, pero que de alguna manera, voy a decirlo así, es más político. Me parece que la provocación inicial que hacías tú, Alberto, y que te la contesta Mirko, que tiene que ver efectivamente con el zorrazo de la constituyente, de esa elección que no está en la derecha. Ese cagazo está al otro lado. Pero al otro lado no es solo la izquierda, es el otro lado, que efectivamente tiene muchos cruces. Entonces, la pregunta que tú decís, por ejemplo, esta necesidad en algún minuto de amojonar algo y de que efectivamente entonces uno puede a partir de eso, incluso los temas administrativos que tú decís, las pequeñas acumulaciones, la necesidad de articular cierto poder que es necesario para poder avanzar, creo que estamos tan lejos de eso que yo en este minuto, a una semana exacta de que se cierren las inscripciones y que finalmente queden las listas que tengan que quedar y los candidatos independientes, los centenares, miles a nivel nacional que están buscando sus firmas, ojo, que están buscando sus firmas sin tener todavía claridad con quién forman lista, porque el sistema, que en ese sentido eso me parece bueno, como lo mínimo, es que si yo estoy de independiente buscando mis firmas, no implica que yo presenté una lista de precandidatos de la lista, sino que yo podría articularme con otros, ¿ya? Bueno, sí. Eso hace, se los cuento con conocimiento de causa, hace que hoy en día haya cagazo tras cagazo, incluso en organizaciones de base, cosas nuevas que se han generado, que uno dice, son lo que vienen a impugnar a las formas tradicionales de hacer poder, y yo lo que veo... La Fox. La Fox. ¿Sabéis por qué?
porque hay un tema, con todo lo líquido que está el ambiente, que yo creo que, lo voy a decir así, casi esotéricamente, en el alma individual de muchas, de miles de personas, muy bien intencionadas, que están tratando de empujar el carro, hacer los cambios, transformar, cambiar la política, el nuevo Chile y todo, pero subsiste la lógica de un amarre que ya no tiene que ver solamente con la rigidez de izquierda y derecha, sino con la rigidez de la lógica de la política como espacio de representación, como el liderazgo, como el hombre o la mujer buena que van a hacer la transformación. Y eso genera tantos cruces que realmente yo digo, ahora, no me quiero deprimir, porque lo que creo es que lo que estamos viendo es lo que tiene que suceder, y que efectivamente haya 500 listas de independientes, si eso es lo que sucede, y que efectivamente la votación sea poco eficiente para anteponerse a la derecha del rechazo y otros amigos más, bueno, que sea lo que tenga que ser. Porque efectivamente creo que si no entramos en la lógica, inmediatamente entramos en la lógica de administración política chica, que no da cuenta de la profundidad de transformación y de caída profunda de instituciones, de desplome, como dice Mirko y como ustedes mismos han señalado, y donde todavía no se terminan de estructurar cosas nuevas. Entonces, lo único nuevo que hay, con esto termino, es que hay grupos que en el fondo dicen, aquí yo vengo y hago una cosa nueva, pero hago una cosa nueva porque nunca he tenido un diputado, porque nunca he tenido un alcalde, porque nunca he ganado una elección. Pero en realidad cuando tú los miráis, son los mismos grupos añejos, súper bien intencionados, pero que vienen funcionando por toda la historia. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices y lo que dice Mirko parece erótico, pero es tanático. O sea, es una muerte hermosa, ¿ya? Pero es una muerte. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que hay un punto, mira, vamos a ver con el primer día de seminario, vamos a ver un poco la historia del mundo, pero también sobre todo Italia y Estados Unidos a partir de El Padrino. ¿Ya? El Padrino, la saga involucra más de 100 años. ¿Ya? Desde el nacimiento de Vito, que en realidad nunca lo vemos, sino que lo conocemos a los 9 años, ¿ya? Hasta la muerte de Michael. Son como 110 años eso. Bueno, en ese contexto, lo que a mí me parece súper importante es entender que efectivamente este ciclo, estas cosas se han producido muchas veces. O sea, en Italia, justo antes del fascismo, hubo un famosos 2 años, los 2 años rojos, el bienio rojo se llama, ¿no? Que fue un año así, un estallido social, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. 2 años así que todos decían, no, la izquierda va a ser una cosa gigantesca, extraordinaria, qué sé yo. Termina en el fascismo, el Partido Comunista logra conocer después el poder en un momento estando en acuerdo con la DC, si no, no logra entrar, y sin tener ningún ministro, porque no querían tener ministro, porque eso era feo, qué sé yo, entonces, pero se conformaban con que no les pegaran capotera, ¿ya? Mientras les montaban atentados de falsa bandera por todas partes, ¿ya? O sea, un desastre, un desastre. Después viene la crisis del 29, muy parecido al momento que nosotros estamos viviendo, después de la crisis del 2008. ¿Ya? El liberalismo económico queda en el suelo, crece la izquierda, no aprovecha su oportunidad, se la lleva el fascismo y el nacionalsocialismo. ¿Ya? Viene la guerra, termina la guerra, viene el acuerdo de Bretton Woods, que se suponía que iba a ser un acuerdo socialdemócrata, y termina con el sistema financiero creciendo y después consolidado el 73 para adelante con el crecimiento brutal del sistema financiero por sobre todas las otras dinámicas y de ahí para adelante hasta el día de hoy. O sea, la historia en ese sentido es una historia muy, muy, muy potente para decirnos, es una historia poderosa e implacable respecto a la situación. Entonces yo lo único que digo es, obviamente, hay un resquemor a reiterar fórmulas antiguas como la concertación. La concertación fue un acuerdo de poca densidad política, hay que decirlo. La concertación nace como un acuerdo electoral para el plebiscito, que terminan diciendo, bueno, ya que estamos aquí, seguimos. Esa flaqueza política le ha pasado la cuenta mucho tiempo. Le pasó la cuenta finalmente. Por eso es que terminó trabajando con las ideas del enemigo. Eso no es lo que estamos hablando. No significa que todas las formas de unión tengan que ser así de rasca, ¿no? Puede ser de otra manera. Igual yo diré en este contexto, parafraseando a Mauricio Rodolé, que en este contexto, lo digo electoral, la constituyente,
Vas a citar la gran canción. Prefiero el caos a esta realidad tan charcha, porque te vuelvo a insistir, yo miro con atención, estoy bien involucrado en el proceso, mirándolo básicamente, participando en alguna cosa, pero mirándolo mucho. El tema de lo constituyente y el tema de cómo eso, más allá de la elección, como dice Mirko, ¿qué puede generar esta nueva forma? Que se corra el cerco, que se muevan, que se junten gente que no se juntaba. Y si ahí lo que veo, la misma mierda de siempre. O sea, yo he tenido unas conversas en estos días con gente que dice, mira, voy a sacar a uno, no lo voy a citar. Y entonces me decía, no, gente de izquierda. No, porque mira, está ahí Luis Mesina, no más FP. Y sí, así como que yo tendría que decir, es como que dijera está, no sé, Cast. Entonces, así como, ¿ya? ¿Y cuál problema? No, porque Luis Mesina igual había estado conversando harto con los partidos. Entonces, en realidad, no es como independiente. Entonces, yo no digo que eso sea un sinsentido. Es una reflexión súper en lo micro que tiene razón. Pero, bueno, entonces quiere decir que efectivamente todo el discurso que cada uno enarbola de la unidad, de que se rompió el eje de izquierda-derecha, de que basta que los partidos administren, no, lo que hay es una fila gigante de otras personas que quieren administrar este modelo con otros nombres, otros timbres, otras chapas, y no, yo no veo aún, así como a nivel organizativo, que haya un ejército de reserva que pueda en el fondo tomarse el poder y ejercer el poder de manera distinta. Y eso... Bueno, Pero te explico por qué. Te explico por qué, porque estamos en una revolución, en un sentido largo, ¿no? Transformación radical de ideas masivas que son capaces de mover las placas tectónicas, pero todavía no se le corta la cabeza al rey. Entonces todavía no se produce el punto de inflexión de algo que ustedes los marxistas entienden muy bien. Se altera la correlación de fuerza de manera radical. Ha habido un trasvasije, pero ese hito todavía no ocurre. Entonces, por eso se está conversando de todo esto es caótico, porque ocurre en el marco del acuerdo del 15 de noviembre, que es un acuerdo del sistema. Entonces, obviamente que hay mucha energía afuera, ¿no? Que clama por algo radicalmente distinto y que no hayan bueno, que vengan de partido y solo gente independiente, ideas nuevas, una energía de volcán caótica que todavía no es, no, todavía no construye estructura. Y el proceso constituyente va a ser parte probablemente, ¿no? De ese caos, por así decirlo, pero tened fe, como tuvo el pueblo de Israel en Egipto. El Señor le ordenó que marcaran sus casas para que su ángel de la muerte no se llevara a sus primogénitos. Y eso solo ocurrió con los egipcios. O sea, el tiempo marca muy claro el derrotero, pero hay que tener fe más allá de lo humano. Hay un demiurgo acá, ¿no? Hay un espíritu del tiempo revolviendo todo. Entonces, hay demasiada fe en el hombre y demasiada poca fe en el creador, por así decirlo, en el espíritu de la historia, como lo dicen los alemanes. Y eso es lo que a mí más me interesa, porque si fuera por la conversación acerca de listas parlamentarias y pacto y todo, eso es justamente lo que nos fue el estallido. El estallido fue un momento de no conversación de eso. Entonces, todavía queda, momento, Elena, que estamos en el proceso. Yo creo que este es un proceso radical de transformaciones que no nos va a estar menos de 4 o 5 años. El estallido no pasó. No, pero Mirko, pero lo que pasa es que justamente el mejor ejemplo es el que tú das, porque el estallido es la referencia más clara de toda una generación que no apostó, porque ni siquiera se puede decir que apostó, sino que sencillamente se encontró con la posibilidad de ganar esta disputa a partir de directamente una tirada de dados de los dioses, porque el estallido no es otra cosa. O sea, el estallido es un fenómeno de un nivel de impredictibilidad enorme, donde finalmente nos encontramos con la posibilidad, o sea, esa posibilidad marcó más del 1.000.000 de personas que fueron la semana siguiente a decir, chuta, recibimos la pelota que nos mandaron, pero nadie la mandó. Y efectivamente hay hubo una astucia de la historia, pero no podemos estar apostando a la astucia de la historia, eso es muy claro. Yo simplemente digo, los primeros 20 años del siglo XX fueron años donde el nivel de profundidad de la reflexión intelectual política fue una cosa descomunal, descomunal. Y también en la ciencia y también en la filosofía son probablemente los años más
impresionantes en términos del desarrollo de todas las habilidades que conocemos a nivel humano. La amplificación de la educación en muchos países fue una cosa muy impresionante, o el montar grandes instituciones para eso, en fin, es un momento clave. En ese momento, la Primera Guerra Mundial marca el fin de los imperios, el fin de los grandes imperios. Es decir, los últimos grandes imperios caen allí, ¿ya? Y eso ahí se le corta la cabeza a los reyes, en el fondo, de modo taxativo y claro. Y después de eso, administrar ese momento fue muy difícil, tan difícil que terminamos llegando al siglo XXI con varios de esos problemas más o menos allí, con los elementos del nacionalismo, no solo no superados, presentes fuertemente hoy día, con los elementos del nacionalismo que explican parte de la Primera Guerra Mundial y que son fundamentales para la Segunda Guerra Mundial, y resulta que los tenemos aquí sobre la mesa. Entonces, en medio de todo esto, con nacionalismos, además que ahora no vienen solo por derecha, hay nacionalismos de izquierda, ¿ya? Hay nacionalismos de muchas vías en ese contexto. Entonces, yo creo que en el fondo la historia nos muestra que las exigencias, o sea, que esta tarea que se nos viene encima es una tarea muy ardua, muy difícil, y que hay que concentrarse con todas las energías en esa tarea. Está bien, puede ser que ese mecanismo sea displicentemente, dejemos de lado el eje de la Convención Constituyente como posesión de la mayor cantidad de escaños. Puede ser, no digo que no. Lo que digo es que si tú me dices que ese no es el eje, entonces, ¿por qué tienes tanta gente tratando de ir a los escaños? Bueno, es que por eso, es que yo creo que ahí hay una cosa. Pero es que creo que, perdona, pero A no implica B, po. No, pues, 2 más 2, justamente, es lo mismo. Es porque es política. Claro, es que por eso a mí me parece que... No es lógico. Queremos encauzar en una lógica lineal un fenómeno que lo supera con creces. ¿Ah? Ahora, yo estoy de acuerdo No, que en ese el caos... mecanismo de entendimiento es muy limitado. Sí. Solo puedo decir en este podcast, No, declarar que esta enfermedad es mucho más grande de lo que pensé y ha penetrado a la cosa nostra. Oye, espérate, ya, espérate, momento. Tenemos una diferencia. Cagó la cosa nostra. El comunista que cree en el caos. Y en este minuto se apaga la weá y no hay nunca más cosas. No, no hay seminario, tampoco no hay hay nada. devolución de plata. Tampoco hay Suspendido devolución de todo. plata. Nada. Un letrero negro. Oye, ya, espérate, un par de cosas. Está claro, yo creo que está interesante, pero no hagamos los hueones después. Ya después que nos aburrimos con otras cosas, yo creo que de verdad está bien poderoso lo que va a pasar en los próximos 3 meses y medio, hasta la elección del 11 de abril, no en lo electoral, sino en los procesos y en las microcontradicciones que van a suceder. Efectivamente, lo que terminaba con Alberto es muy... Yo miro, hoy día me volví a entrar mirando la cantidad de candidatos independientes que buscan sus firmas. Sigo diciéndolo, firmen. 1.700, más de 1.700. No. Eso, ahí es donde yo tengo, no te diría que el vaso medio lleno, un poquito de agua en el vaso, donde yo digo, eso está bueno, porque efectivamente muchos, se van a pegar un costalazo. Y la clase política lo que va a hacer es decir, puta, ¿vieron? La cagaron los independientes con tantas listas. No, pues, weón, no sean frescos, pues si suben hasta notas en la prensa diciendo, oye, que con el sistema de ONT, entonces ahora estamos cagados con tanta lista independiente, traspasándole el mismo sistema político que acuerda lo que acordó el 15 de noviembre, traspasándole a los independientes, al resto del mundo, la incapacidad de mágicamente conocerse y ponerse de acuerdo y armar una lista. Es decir, todo mi punto, o buena parte de él, tiene que ver con que el espíritu del 88, es decir, vamos a ir a votar a un plebiscito para que se vaya Pinochet, pero si Pinochet pierde, se queda igual. Era, ok, te damos todo, quédate con el ejército, quédate con el veto, controla el Senado, pero bueno, que no maten más gente, ya, queremos paz, eso era todo. Era la medida de lo posible, que Elwin la resumió muy bien. Hoy día no está en el aire la medida de lo posible, ya. Este fue el único acuerdo y ya. Hay que respetar la elección que se va a ver en abril de los constituyentes. Compadre, estamos en el maximalismo radical. En el aire anda un maximalismo radical que no significa de cambiarlo todo, sino que hay ciertas bases del espíritu del tiempo que no pueden ser vulneradas. La legitimidad de las personas, la idoneidad de las personas frente al respetable, con todo lo peligroso que eso puede conllevar, que yo lo entiendo,
pero no quiero que el asunto quede como a mí me parece, sino que estoy tratando de explicar lo que veo. La racionalidad de la política tradicional, que es transaccional, no está instalada en el ambiente, no está. Solo un apunte para terminar este tema, que lo vamos a seguir retomando como lo decimos. Yo no sé si merece un comentario. Digo, todo el proceso, cuando recién se habló de la Convención Constituyente, se pensó en varias renuncias, ministros, subsecretarios, parlamentarios, etcétera, que parece que después fue reduciendo cuando se dieron cuenta que tiene pocos sexapiles, un cargo con un año, tiene pocas lucas, etcétera. Pero, cuento corto, termina, me parece que van a ser las dos figuras quizás relevantes que dan un salto buscando algo, que son Felipe Arboe, en Letras Doradas, porque lo anuncia sobre la hora, porque es senador, porque no es alguien, es uno que suena como precandidato presidencial permanentemente, y Renato Garín, que ha hecho un camino distinto, lo anunció hace muchos meses, y que finalmente lo va, digamos, lo va a ejecutar ahora. ¿Alguna palabra de estos ejercicios de políticos tratando de saltarse a la convención? Pero la pregunta, ¿creen que no va a haber más en estos días de aquí al 11, más parlamentarios que van a anunciarlo? No lo sé. O sea, yo creo que todos los parlamentarios que Boric, por ejemplo. tienen poca vida para adelante o que han tenido problemas en los últimos años, les viene muy bien. La convención tiene mucha épica, tiene un contenido histórico, tiene un contenido que no tiene cualquier cosa. Vas a construir la única constitución en la historia de Chile a partir de una asamblea constituyente. No es poco en absoluto. No, no es La poco. primera paritaria del mundo. Sí. Estar allí es de un valor incalculable en ese sentido y por tanto yo creo que efectivamente van a haber muchos nombres que al menos lo van a pensar muy bien porque la posibilidad de lo que ello implica es muy, muy interesante. A Boric, por ejemplo, le vendría muy bien, muy bien. Ya, bueno, lo sabremos en una semana. Y bueno, y cosas raras, raras igual, digamos, aunque uno puede ser predecible y todo, es la lista gigante que está intentando armar Felices y Forrados. O sea, hay ejercicios de todo tipo, entendiendo que cada uno ve y entiende la Convención Constituyente como lo quiere ver, digamos. O sea, eso también es signo de los tiempos, yo creo, ¿no? Hay que decir que Felices y Forrado Es una oportunidad, muere a claro, la italiana es una oportunidad, también. claro, es una oportunidad de construir poder, pero yo tengo la sensación que es una Fox maravillosa, eso es todo el asunto. A mí me parece No, No, sí, te gusta el fascinante la juego, Fox, ¿no? no me preocupa, no me preocupa en absoluto, porque, weón, exactamente, mientras más Fox, menos Partido del Orden, porque tengo claro, y es lo que veo, que hay una incapacidad, y por eso partí hablando Enrique Correa del Partido del Orden, de lo que era hace 5 o 10 años de ordenar esta cuestión, como ocurrió con las primarias. Las primarias fueron una gran operación del Partido del Orden para causar a los meos que vendrían, y que funcionó. Y en el caos lo que veo es la inoperancia del Partido del Orden. Oye, no, sí, a ver, si eso es, disculpa, sí, nos eso quedan está 10 claro, o minutos. sea, está claro. Lo que pasa es que el objetivo 1 no puede hacer olvidar el objetivo 2. O sea, el objetivo 1 que advenga un caos respecto a un orden establecido que tú quieres modificar es parte obvia de un proceso para una transformación. El punto es cuando tú te preguntan, te pasan la pelota, y aquí hay un tema de responsabilidad política, que es una cosa que tiene un nombre tan sencillo y tan claro como eso, ¿ya? Y es que hay un momento en que la ciudadanía dice, viniendo el caos, entendiendo que lo que había antes era malo, yo le doy a usted aquí la potestad de poder conducir a un nuevo proceso. Y si tú no tienes respuesta, o vas a El nuevo responder orden, pero una el nuevo niñería, como orden, decir, pero es que usted lo va a poder el nuevo construir. orden no, sí, Si no es verdad, la persona que está trabajando 12 horas diarias no puede Alberto, construir el orden del futuro. Si eso es así. Entonces, yo creo que es muy pronto para hablar de construir el nuevo orden. O sea, esa es la ilusión, creo yo. bueno, La constitución del año justamente, 25 se afianzó, el año 32, después de 7 años en que había una nueva constitución, pero estaba igual la cagada. Entonces, que haya un cuerpo legal no significa que la sociedad se ordene en torno a ese cuerpo legal de inmediato. no, pues Entonces, justamente, al estamos revés, aún el en el cuerpo, periodo no, pues, de destrucción de lo viejo. por Aún estamos en supuesto, pero, eso. pero tú mientras estás destruyendo lo viejo, tienes algo que poner sobre la mesa, ¿ya? Porque finalmente hay una población, el grueso de la población en toda la historia, siempre, por más que esté en desacuerdo con un momento con uno y después con otro, y así sucesivamente, ¿ya? La mayor parte de la población es eso que llamamos
una posición blanda, ¿ya? Y la mayor parte de la población quiere entonces saber que al frente, primero, la Constitución no debería ser el lugar donde empezamos a discutir el nuevo proyecto de sociedad. La Constitución debería ser el lugar donde consagramos el proyecto de sociedad por el cual veníamos luchando hacía mucho tiempo. Ya estamos atrasados, ya estamos atrasados. ¿Ya? Me van a disculpar lo nerd, pero en el fondo quiero decir claramente, a mí me parece que aquí hay elementos constitutivos, o sea, pilares fundamentales que no se hicieron a tiempo. Gran parte de esa responsabilidad, diría casi toda, Alberto, casi toda, pero es tú de ya la Concertación. pero tú tenías a los niños leyendo a Kant, porque igual después va a ser muy tarde para que lo comprendan cuando sean adultos, pero las sociedades no funcionan así, po. No, las sociedades, cuando tú quieres hacer un proyecto que tenga raigambre, que logre una penetración, obviamente tienes que primero, o sea, lo que hizo, a ver, si el mejor ejemplo es la derecha construye la Constitución cuando el proyecto estaba estudiado, oleado, sacramentado, ahí recién construye el acuerdo político que significa el proyecto de la Constitución, que es un acuerdo político entre dos sectores de la derecha. O sea, una cosa muy contundente, muy clara. Bueno, esa configuración, esa constitución del espacio político que quieres desarrollar, no basta con decir queremos más derechos. Todos queremos más derechos. ¿Ya? Y legítimamente alguien de derecha bien intencionado y todo podría decir, a mí también me encantaría, pero yo creo que no hay plata. Plata. ¿Ya? Y es una buena pregunta, y una pregunta que tienes que tener la respuesta, porque si no la pregunta tonta te deja knockout en la primera jugada. ¿Ya? Entonces, cuando no puedes responder todavía a la pregunta tonta, ¿ya? Entonces tienes un problema. Yo entiendo tu fe descomunal, ¿ya? En el proceso, ¿ya? Pero lo que yo digo simplemente es que yo, que soy un hombre de poca fe, ¿ya? ¿Ya? Se cuenta la leyenda de que la palabra fémina venía, que significaba la con menos fe. La con menos ¿Ya? fe. La con menos fe. Se cuenta esa leyenda. No es la traducción literal en todo caso, ¿eh? Pero se cuenta que, tal como hay traducciones equivocadas, verdaderas, como River Plate, ¿ya? Se cuenta que esa fue la razón por la cual se construyó a la mujer como fémina, porque tenía menos fe que el varón, porque tenía una relación con Dios más distante. En este caso eres la más fémina de nosotros Yo tres. soy el feminista del Por lo grupo. menos en esto. Por lo menos Por lo en esto. menos en esto. Por lo menos. Ya. Oye, antes que se queden completamente oscuras, ¿ah? Mirko subsumido ahí en Machu Picchu. Démosle nomás. En La Roca. En En La Roca, en la cárcel. ¿Te acordáis de la película? Sí. Mira, yo debo decir una cosa que podría Prendemos la luz de No, inmediato. haz la weá que queráis. No, pero yo quiero decir lo siguiente. Para los que a Pero veces qué alegan, linda la oye, toma de La Roca. que se ven mal, que no sé qué, que la luz, que contrastado, los podcasts son para escucharlos. Si usted quiere verlo en YouTube, ¿Qué? es su mala idea. ¿Qué? Pero los podcasts, Estuve a punto de decir lo que decía Maradona. Estuve a punto de decir lo que decía Maradona. ¿qué decía Porque ¿qué Maradona, querido? importa? No la voy a decir, porque yo no digo esas cosas. Soy un académico. Pero recuerden lo que decía Maradona, simplemente cuando le hacían preguntas ahí impropias. No, a ver, no jodan. La cosa es súper simple. ¿No les gusta la imagen? Bueno, ¿saben qué? Somos los número uno. Somos los número uno. Con esa imagen. Imagínense tuviéramos otra imagen. ¿Ah? Imagínate fuéramos lindos. Imagínate. Imagínate, No. además fuera un podcast paritario. Imagínense. Magari en vez de tuviera ancestros árabes. Imagínate. Tenemos No. más público todavía. Ya, oye, una palabrita, crucemos el río. Para la derecha, a mí básicamente son de estas cosas que uno trata de darles una lectura para ver si tienen, en realidad, si permiten un análisis más profundo y de repente no lo tienen. Pero el tema de, digamos, de la articulación de Sichel en función de desborde. De repente, yo por lo menos me reconozco pavo y que de repente uno pestañó y se estableció ahí la Guerra Santa, ¿cierto? Y obviamente se articularon los padrinos que los hemos venido, algunos eran históricos y otros han ido apareciendo con mayor nitidez en las últimas semanas, algo que clasificó Mirko hace poco. Y entonces de repente se instala y de repente está Desbordes, que nunca fue muy de primera división, y desaparecieron los que veníamos escuchando hace años, los Alaman, los Chaguán, Desbordes Osandón por este lado, desaparecieron todos y aparece Sichel, además alentado públicamente por un diputado que no es diputado, como Tomás Fuentes. Bueno, digo que, y de repente aparece esto. Y por otra parte, que no sé si permite la analogía, esta idea de ya claramente entre Lavín y Matei. Y de repente tenemos el panorama en la derecha con 4 nombres y como con 2 disputas como semifinales, pero donde hay ciertos cruces, digo yo, entre lo que uno puede ver entre Lavín y Desbordes, por una parte que hay una identidad en disputa en cada lado,
y de manera muy extraña también yo trazo una línea entre Sichel y Lamatei. Pero termino esta introducción para ver un poco qué es lo que opinan, si les parece que tiene alguna intensidad, que bueno, que igual pasan cosas, que el 23 de enero es la fecha que definió Renovación Nacional, me parece que hay mucho en juego en la pelea chica, pero mucho en juego al fin, y que no deja de ser extraño que un actor que no existía para el mundo RN, por lo demás, Sichel, esté casi como presidente honorario disputándole a Desborde, al presidente Desborde, la posibilidad de ganar, con estrategias bien antiguas y rascas, como el tema de las encuestas del black and white, no sé qué, ahora con la de Cadem, que fue realmente penoso, pero que construye en realidad igual, digamos. O sea, el tipo ha ganado, ha ganado, ha ganado. Y ahí está, disputando la Desborde, y yo a esta altura del partido creo que es de pronóstico reservado al interior de RN. Sí, sí, ahora hay que decirlo. Esa guerra, esa disputa, esa semifinal que tú planteas, que es un interesante concepto, porque efectivamente además borraron del mapa a las posibilidades de Bópoli en la práctica, los Muerte tienen por muy, inanición. Muerte por sí, inanición, le total. quitaron toda la comidita que había, ¿ya? Que no era mucha, era un alpiste, pero ahí se lo quitaron. Pero yo creo que es muy evidente en este caso que la guerra Desbordes-Sichel es, pase lo que pase, y más allá de la energía inyectada, más allá de los apoyos del gobierno a Sichel, es una guerra de segunda división. O sea, efectivamente es una disputa que ha tenido cierto glamour, cierto sex appeal, cierto nivel de intensidad, pero es una disputa de segunda división y básicamente están jugando un partido bien en la mediocridad para ver si entran a la primera. ¿Ya? Cosa que ya está resuelta para varios otros nombres. O sea, en este momento Jado está en primera, la Pamela Gil está en primera, dos nombres juntos que están en primera que eran insospechados hace un rato. Evelyn Matei está en primera, insospechado también, igual de sospechado. O sea, Evelyn Matei venía, todo parecía indicar que era imposible. O sea, ese es el sistema. El sistema es sin haber acertado una sola vez, más bien habiéndose callado después de que se había mandado un condoro gigante. Después de eso logra, sin embargo, llegar, ese es el escenario, o sea, entendamos lo que significa, ¿ya? Sichel con una gestión pavorosamente mala en el Banco Estado, y resulta que sale en andas, con una operación rasca, pero eficiente, ¿ya? Entonces, en eso estamos, y yo creo que en ese sentido, ahora, yo creo que dentro de todo, sigo apostando a las cosas más conservadoras y clásicas. Yo creo que efectivamente se va a imponer Lavín finalmente, después de todos estos exámenes. Lo que pasa es que la pulsión de la derecha es reemplazar a Lavín. Es una pulsión en términos de intereses, pero también en términos del sex appeal, de la sensación de que no es un candidato que prenda mucho las luces. Mm. Y finalmente todos quieren buscar y examinar un rato, pero después de un rato van a decir, bueno, en realidad, ya, está bien, hay que ir con Lavín. Pero yo creo que no hay mucha más historia allí, porque sacaron a Osandón, que era un rival de peso, porque descharchetaron a Evópolis, que había tratado de ir avanzando fuertemente en la penetración dentro del gobierno y lo había logrado, y finalmente se quedaron sin mucho. ¿Don Mirko? Sichel es un candidato que debe haber recibido antes el libro Las 50 leyes del poder, porque viene aplicándolas de manera contundente, con pocos recursos. Al parecer logra padrinos destacados y aprovecha su capital. La novedad es muy importante en tiempos de desgaste de los políticos tradicionales. Aparece novedoso, aparece fresco, lenguaje no confrontacional, capacidades comunicacionales superlativas. Las gestiones de los ministerios, de los bancos, las cuestiones que sean, dan lo mismo. Son tiempos en que gobernar es comunicar, es lo que la gente se relato, yo lo dije en minuto uno. Ojo, aquí hay cosas interesantes, no me sorprendería que Sichel sobrepasara a Desborde, porque Desborde perdió 6 meses valiosos, ¿no? Lo dimos por muerto acá políticamente en la Cosa Nostra, y yo sigo sosteniéndolo. En el minuto que acepta ir al Ministerio de Defensa, pierde lo que tiene como capital para liderar la derecha social, y pierde tiempo que es muy valioso, y se le metió Sichel por los palos. Yo creo que finalmente René va a dar libertad de acción y Sichel va a ir a la primaria como el hombre de Chadwick.
Chadwick, yo lo repito, lo está vendiendo donde vale en la derecha, po. Donde a los directores de medios, en los editores, con Luxich, con los empresarios, es donde pesa. La derecha es más fáctica que cuantitativa. Entonces, ojo ahí. La gente del rojirillo en aire, el banco está, y el sindicato, entonces no entienden nada de nada, bueno, sí, da lo mismo. Da exactamente lo mismo, porque la apuesta es por poder, no es por ganar el día de la segunda vuelta. Eso es un albur, eso es una ruleta, ese es otro business. Sí, yo creo que por lo menos en este partido que está jugando, efectivamente da lo mismo, porque el weón se metió y yo creo que debe ser, porque para uno igual es como raro, pero para la gente que está metido en RN, para el equipo de Desbordes y otros buenos más deben decir, pero este weón, porque además tú sabes que Sebastián no ha ganado, Sichel no ha ganado una elección en su vida. De hecho, yo que he contado, que lo conozco, que tengo además una buena opinión personal, le tengo afecto, no lo veo hace años, pero fuimos relativamente amigos en su tiempo en la universidad, yo me acordaba de él que había sido presidente de la FEUC, y el otro día revisando, y no fue un dirigente muy importante, pero la elección de la FEUC la perdió, y después fue candidato a diputado 2 o 3 veces en distintos partidos, primero por la ADC, como hijo de Orrego y toda la cuestión, después se alejó, y las perdió todas. O sea, no ha ganado una puta elección, weón. Y está ahí a punto de destronar a Desbordes sin ser siquiera del partido. Es fantástico. Yo creo que efectivamente. Bueno, pero es que eso no es Sichel, po. Es que ahí está el punto. Bueno. O sea, eso no es claro. Sichel. O sea, lo que está, o sea, ¿quién lo puso en los matinales? Porque en un momento determinado el sistema político se transformó en los matinales. Ahora no podéis poner perdona, Alberto, pero podéis poner a alguien en los matinales y guatear, como pusieron a Marcela Cubillo. Bueno, pero la pusieron, Libertad de Desarrollo la puso para el rechazo, y no aprendió, o sea. No, porque está bien, pero en el fondo tú haces las apuestas y tienes a los matinales como el espacio fundamental. Y obviamente ahí el que sabe jugar a matinal se lleva los premios. El punto es que hay un momento que le pasó a Lavín en un momento determinado, cuando se le acabó el crecimiento vía matinales, y de repente tuvo que hacer otra cosa más y ya no sabía hacer otra cosa más y quiso ir de nuevo al matinal. Y en ese momento para de crecer. Entonces, los recursos también tienen que ver con el repertorio. O sea, tú haciendo lo mismo que te hizo muy bien, se llama la ley de los rendimientos decrecientes. O sea, pero me recuerda igual a Johnny Fontana, en términos que lo llevaron, oye, no, yo no lo voy a meter una cabecita, lo metieron igual, se va a ganar el Oscar igual. O sea, de hecho ya se lo ganó, ya con lo que hizo en estos meses y con disputando la Desbordes. Algunos recursos bien utilizados y saber cuáles son, eso es el padrino. Sí. Saber contar tus recursos y utilizarlos bien. Ahora, claro, estás pensando en una jugada para eliminar a Desbordes. Estamos hablando de una cosa, o sea, para eliminar, perdón, Mario, pero para eliminar a nadie. O sea, es una jugada, es la típica cuestión de Piñera, que se le calienta la cabeza. Está bueno. A Piñera se le calienta la cabeza de repente con tonterías así, y gasta su energía psíquica en eliminar a un rival que no importa. Y dice en las reuniones, ¿ya? Me lo han contado gente que trabaja con él, así como, a ese déjenmelo a mí. Y todos dicen, si no es nadie, no, pero ese lo voy a eliminar yo personalmente, ¿ya? Con mi propia navaja, ¿ya? Entonces, tiene esa cuestión, y finalmente Desbordes para él fue, efectivamente, le hizo pisar el palito, o sea, Piñera hace muy bien eso, hace pisar el palito. A Lavín lo hizo pisar el palito con el Ministerio de Educación en el 2011 y tenía súper claro que iba a ser un cacho. O sea, y feliz lo decapitó en escena. Sí. Feliz. A Felipe Cas le hizo lo mismo. A Felipe Cas le hizo lo mismo. Y ahora se lo hizo a Desbordes y Desbordes pisó el palito. ¿Ya? La seducción de verse de ministro, el currículum, la cuestión. ¿Ya? ¿Te imagináis Sichel sigue creciendo, bueno, y después tenemos que hacer en 3 meses más un seminario sobre Sichel? Lo hago. No lo descarto. Todo. Lo invito. Vamos a un paseo junto al Banco Estado. Saludamos a las secretarias juntos. No lo descarto. Ya descarte. Oye, ha sido un gran primer podcast, pues. Yo sí soy cartesiano, así que casi se rompió la cosa nuestra.
Sí, fue un buen Au. podcast. Partimos buen por podcast. correo. Como no, que por casi. correa. Estamos todavía, tenemos que conversar después. Chuta, ya. ¿Cuál es la Oye, posición? La posición. los podcasts se escuchan a veces en el mismo día, el día siguiente o 6 meses después, pero si lo está escuchando ahora mismo ya, el lunes en la tarde, 4, y el martes en la mañana, 5, vamos a estar Esa es la entregando fecha. libros, las 50 leyes y todo El eso, lunes de 3 a 6 de la tarde. de 3 a 6 de la tarde. Sí. Y el El martes martes de 10 a a 1. 1. Sí. Así Mañana lunes a las 9 de la mañana vamos a estar con Alberto Mayor hablando con Fernando Paulsen en Radio La Clave, justamente sobre este libro, Las 50 leyes del poder según el padrino del académico mayor, el PhD en poder. Y el seminario asociado. Exactamente. Y ahí todos los nostálgicos, porque, ok, va Alberto, va Mirko, con Fernando, pero en realidad Alberto sobra, porque los nostálgicos del mostrador en la clave lloran cuando se junta Macari con Paulsen. Está bien. Sí, sí. Soy de esos, Soy de esos. Soy viudo. Siempre lo he dicho, me siento como Canilla cuando juega Maradona. Lo estáis matando a Así Paulsen. me Ya. siento. Chao, jóvenes. Nos vemos esta semana. Nos vamos a ver Oye, todos los días, weón. algo le iba a decir, pero A ver, ya da lo mismo. te Chao. esperamos un rato, pero en silencio. Silencio. No. No, que la queja de Alberto respecto de Darío de marxistas que creen en el caos, en otros tiempos, en tiempos de partidos serios, Darío hubiera sido pasado a la comisión Por política, supuesto. examen del, Comisión de de cuadro, cuadro. weón. La comisión y comisión cuadro. la no comisión de política. cuadro por revisionismo, por desviación y revisionismo ideológico. Es que hay una cosa que la gente de derecha que critica a los comunistas, que creen que los comunistas aman el caos, es que no entienden No nada de los entienden comunistas. Nada. Nada. Yo me salí del Partido Comunista porque están demasiado ordenados, ya, imagínate. No, sí, no entienden nada. Los quiero a todos. El Miren cómo es partido el lo tengo cielo, en mi miren qué corazón. maravilla. Qué maravilla. Ya. Chao, niños, nos vemos. Ayer fue el día más largo, hay que decir. Cabela, ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Fue el día más largo, el día que duró más tiempo la luz del sol. ¿En serio? Ayer, 2 de enero. Por eso hoy día todavía queda un poco. estamos, claro, el momento en que el planeta está más cerca del sol en todo el año, sí. Estamos haciendo el amor con el sol. Ya, vayan a hacer el amor nomás. Nos vemos mañana en el lanzamiento del libro Las 50 leyes del poder con Alberto Mayol y con su dupla Melón y Melame para entretenerlos al inicio. Chao, pescado. Eso.